en esta mesa. Invito entonces al primero de los equipos, cuya ponencia se llama Ciudad, Localidad o Aglomerado Urbano, conceptos como recorte y marco de análisis. El equipo está integrado por Mariana Schweitzer, Santiago Petrocelli, Marisa Scardino, Mariela Arancio, Joaquín Bosch, Cecilia Banquimano, Brenda Ponzi, Pablo Schweitzer y Alicia Mágeres. Bueno, bien, cuando consideren. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se observa la presentación? Sí. Y la podés poner en pantalla completa y sacar el cartelito de abajo. Perfecto. Ocultar. Bien. Bueno, mi nombre es Santiago Petrocelli, estoy en representación del equipo que recién se nombraba. Esta ponencia se enmarca en un proyecto UBASIT, dirigido por Mariana Schweitzer, aquí presente, y con sede en el programa Territorio y Sociedad del Centro de Investigaciones Hábitat y Municipios de la FADU. En función de la convocatoria de las jornadas, decidimos presentar algunos debates que están por detrás del proceso de investigación en curso y asociados al proceso de urbanización actual. En esa dirección, con esta ponencia, lo que buscamos es generar aperturas para repensar cómo la adopción de una u otra definición conceptual del urbano incide en los abordajes metodológicos y, consecuentemente, en los resultados de nuestras investigaciones. Partiendo de ese lugar, el hecho de que estamos asistiendo a la intensificación y extensión del proceso de urbanización a todas las escalas espaciales y en múltiples direcciones nos llevó a revisar y problematizar ciertas bases teóricas heredadas y sobre todo a desnaturalizar el carácter ontológico que muchas veces le subyace a definiciones sumamente homogeneizantes del urbano. Bueno, anticipo que en el marco del proyecto de investigación en el que realizamos esta ponencia, estamos orientados a analizar la organización territorial de los asentamientos humanos de todo el país. Bueno, es un gran marco para decir cómo se enmarca esta ponencia, ¿no? Bueno, volviendo al tema conceptual, en definitiva, desde hace más de 100 años que el proceso de urbanización no se detiene, o sea, los núcleos urbanos siguen creciendo, se densifican y se expanden sin límites hasta conformar, en algunos casos, grandes áreas metropolitanas que, desbordadas, avanzan urbanizando sus espacios periurbanos e incorporando localidades cercanas menores. Y por otro lado, los otrora espacios rurales también están siendo transformados a un ritmo incesante. Las actividades agropecuarias se industrializan y sus productos circulan por redes de comercio mundial, al tiempo que la industria y las actividades logísticas se desplazan sin fronteras en busca de recursos naturales y de ventajas también comparativas para su explotación. Y a la vez que, por otra parte, también el turismo transforma los paisajes globalizando el consumo de experiencias de todo tipo, ¿no? En este contexto sociohistórico que nos toca, la definición de ciudad y del urbano, bueno, así lo entendemos, se vuelve cada vez más compleja y cada vez más inestable. Hoy, bueno, redes de flujos que facilitan, redes globales que facilitan flujos de bienes, servicios, personas e información, comunicaciones y trabajo a distancia en tiempo real, o sea, todo ello, digo, forma parte de nuestro mundo contemporáneo. Por su lado, el capital, en su permanente fluir, pendula entre su forma fija, concentrada en infraestructuras, equipamientos o industrias, y su movilidad para incrementar sus beneficios. Entonces, las tensiones entre dispersión, concentración, equiparación, diferenciación y fundamentalmente el carácter desigual y provisorio de las geografías capitalistas complejizaron sensiblemente las formas espaciales contemporáneas, dándole un carácter sumamente polimórfico, ¿no? a las configuraciones espaciales. No obstante, la idea de que la ciudad está en todos lados y en todas las cosas es una formulación teórica, no práctica. Entonces, asimilar la idea del urbano generalizado es principalmente alejarse de una concepción que equipara lo urbano a la ciudad y a esta última con un objeto físico resultante. Es decir, la noción del urbano entendemos
es entonces una construcción teórica antes que metodológica, una abstracción conceptual antes que una forma evidente por sí misma, un proceso histórico ligado a modos de producción y modelos de desarrollo antes que una forma estática o fenómeno universal. En definitiva, se trata de un tejido desigual que enlaza relaciones sociales, culturales, políticas y económicas en múltiples direcciones y escalas. En el fondo, la noción de ciudad consideramos, ¿no? Se refiere a una particular densidad de relaciones entre espacio y sociedad geohistóricamente situadas. Por otra parte, y de acuerdo a los objetivos de nuestra investigación, quería aclarar que el propósito de esta revisión conceptual no es trazar una línea de corte o delimitar qué es lo urbano y qué queda fuera de lo urbano, sino más bien comprender el proceso de urbanización como un proceso multiescalar, polimórfico, abierto y relacional para, sí, dentro del mismo, poder identificar cuáles son las ciudades del país que, a nuestro criterio, deberían priorizarse como nodos estratégicos de intermediación territorial para lo que buscamos, ¿no? La articulación de políticas públicas de arraigo, de atracción poblacional en la Argentina actual que tiendan a disminuir las desigualdades socioterritoriales existentes. Este planteo teórico implica una serie de problemas metodológicos, ¿no? Hoy, por ejemplo, ¿no? La idea de que estamos viviendo en una era urbana parece ser un lugar del sentido común, pero si pensamos un segundo, digo, ¿qué elementos se están comparando cuando, por ejemplo, desde las Naciones Unidas, el Banco Mundial, los entes supranacionales, se afirma que más del 50% de la población del mundo, o sea, más de la mitad de la población del mundo vive en zonas urbanas? La pregunta es, ¿cómo se sostiene esa hipótesis? Digo, ¿cómo está construido ese dato? ¿En qué ciudades viven esas personas? ¿Son comparables esos espacios? O sea, ¿podemos delimitar tan claramente dónde empieza lo urbano y dónde empieza lo rural en este escenario sumamente dinámico y complejo? O sea, también para pensar, ¿es lo mismo lo urbano o lo rural en cualquier lugar del mundo? Indagando en cómo se construye esta idea así homogeneizante, observamos que existe un profundo desacuerdo global sobre lo que hay que medir en el análisis de la urbanización mundial y en qué escala espacial hacerlo. O sea, al punto que la gran mayoría de los países miden, y de forma muy diversa, su fenómeno urbano en función de la cantidad de población que habita en un recorte espacial arbitrariamente establecido por cada país. Entonces, aunque los fenómenos urbanos son sumamente heterogéneos y multidimensionales, se los define simplificando a partir, como dirá Brenner, un artefacto estadístico empíricamente insostenible. En consideración de los puestos que en el equipo fuimos problematizando las fuentes de información disponibles en nuestro país y sus modos de relevamiento para un aprovechamiento crítico de la misma. En primer lugar, para definir nuestro universo de análisis de escala nacional, nos servimos de la categoría de aglomerado, que nos pareció más adecuada a los fines de nuestra primera delimitación de las unidades de análisis, para no involucrarnos en una definición ontológica de lo urbano. El INDEC nos colaboró en esta operacionalización en cuanto define y nombra a los aglomerados argentinos y también delimita su extensión espacial en base a la asignación de determinadas unidades geoestadísticas. Pero lo que observamos es que hay un problema en el fondo en la construcción de esta información para los usos que nosotros la queremos utilizar, y es que la geometría de los radios censales responde a las necesidades del operativo censal y no necesariamente a las formas de ocupación del suelo. Asimismo, bueno, en comparación con lo mencionado respecto de los artefactos estadísticos, el INDEC define a los aglomerados como urbanos cuando superan los 2.000 habitantes, sin condicionamientos establecidos respecto de la extensión espacial en la que se despliega cada aglomeración. Nosotros no contemplamos ese recorte poblacional en 2.000 personas porque esa delimitación, digamos, del urbano no nos resulta útil para nuestros propósitos. Entonces, para establecer una delimitación físico-espacial de cada aglomerado, se recurrió a establecer un mínimo umbral de densidad de personas o de viviendas en el espacio que a priori refieran a una condición, a una mínima densidad de relaciones de intermediación. Y esto lo hicimos porque al observar los radios censales en el país georreferenciados sobre imágenes satelitales, vemos que
hay muchísimos radios muy poco poblados y muy extensos, por ejemplo, sobre humedales, áreas de producción agropecuaria, zonas montañosas, etc. Entonces hicimos esta delimitación sobre densidades. El resultado, perdón, como criterio establecimos densidad poblacional igual o mayor a 10 habitantes por hectárea. Como verán, son pisos bien bajos, ¿no? Una densidad edilicia igual o mayor a 2,5 viviendas por hectárea. Y bueno, obviamente en cada aglomerado consideramos los radios censales localizados al interior del envolvente resultante. El resultado del procedimiento nos arrojó 1.623 aglomerados en el país. Como se observa en la tabla, la superficie que abarca el universo de aglomerados construido en base a nuestros parámetros es sensiblemente menor a la del INDEC, aunque son relativamente similares las cantidades de población y de viviendas comprendidas. Como consideraciones finales, rápidamente, el proceso de urbanización contemporáneo plantea, entendemos, una creciente complejidad teórico-práctica para su abordaje. Entonces, la ciudad ya no puede ser pensada como una categoría ontológica, a la vez que lo rural no puede pensarse como lo opuesto a lo urbano, ¿no? En un juego de suma cero. Entendemos que necesitamos salir de esta falsa dicotomía, ¿no? En definitiva, el traslape, consideramos que el traslape no sociohistórico de viejas nociones ontológicas y sumamente arraigadas acerca del concepto de ciudad o del urbano deberían ser puestas en cuestión en el contexto de los objetivos de cada investigación en particular. En ese sentido, creemos que para comprender los procesos de urbanización en curso, los esquemas y marcos teóricos heredados deben ser sometidos a nuevas y profundas discusiones, a la vez que confrontados con las reales posibilidades, ¿no?, que plantean las disponibilidades de información para llevar a cabo el trabajo. Así, bueno, la utilidad teórico-práctica de los conceptos se juega en ese complejo, ¿no?, ida y vuelta que se da entre el planteo conceptual teórico y las posibilidades fácticas de las operacionalizaciones metodológicas de los mismos conceptos o categorías. Siempre, ¿no?, pensando en clave de que nuestros trabajos de investigación arriben a resultados lo más posiblemente ajustados a la complejidad de la realidad que se aborda, ¿no? En definitiva, consideramos que son los objetivos de la investigación los que le dan sentido a las categorías que utilizamos. Les agradezco su tiempo. Ahí está en la filmina la web del programa en el cual se enmarca los dos proyectos de investigación en los que estamos analizando la organización territorial de los asentamientos humanos del país y, bueno, y las producciones que vamos realizando.